Buenos días. Va a dar comienzo la ponencia European Defence Fund, New Funding Opportunities for Defence Industry in 2025. El Fondo Europeo de Defensa, nuevas oportunidades de financiación para la industria de defensa en 2025, con la participación de Mr. Krastio Przeslawski, delegado jefe de unidad para la coordinación de la programación industrial de defensa en la Dirección General de Industria de Defensa y Espacio de la Comisión Europea. Deputy Head of Unit for Defense Industrial Programming Coordination in the Directorate General for Defense Industry and Space of the European Commission. Y Mr. Francisco Casalduero, gerente de programa para la coordinación de sistemas de defensa en la Dirección General de Industria de Defensa y Espacio de la Comisión Europea. Program Manager for Defense Systems Coordination in the Directorate General for Defense Industry and Space of the European Commission. The floors. Good afternoon, colleagues. As you see from my name, I'm not Spanish, so I cannot address you in Spanish, but thank you very much for your stamina to come in the most difficult slot of the day, namely during the lunch break. Together with my colleague here, we represent the European Commission, the Directorate General for Defense Industry and Space of the European Commission. What we do is we manage the different defense industrial programs of the European Union. One of them is the European Defense Fund, so you'll hear more from my colleague. Basically, the only message from my side is until just a few years ago, so 3, 4, 5 years ago, there was very limited funding coming from Brussels, from the European Union budget related to defense or defense industry. Now times have changed with all the dramatic geopolitical situation, of course, Russia's aggression, but not only looking at what happens in the world. So there is now much bigger focus in Europe on supporting defense innovation. Interestingly for you, Spain and Spanish industry is a very strong participant of our programs. We have a dedicated stand in Hall 6, so if you would like to come and discuss with us, if you want to know more details based on what my colleague will present to you, you're very, very welcome. Today's presentation is focused on the European Defense Fund. This is basically money in support of research and development. It is about developing the next generation platforms, technologies, capabilities for the armed forces of the member states. So this is interesting, of course, for research organizations, for industry. We are now managing 162 projects in all military domains, naval, air, ground, space, digital. We have more than 1,366 entities from all across Europe, including many, many companies from Spain. We have the traditional industry, we have more and more SMEs, we have startups, we have research organizations, we have more and more universities also participating in our projects. So if you're interested in defense research and development, if you're interested in collaborating with other partners, because we support European collaboration, my colleague will, of course, elaborate on the details, but in all our programs, we support the collaboration between at least 3 legal entities from at least 3 different European countries, including, of course, Spain. In reality, our consortium are much bigger, so it's an excellent opportunity for Spanish industry to collaborate with other leading partners across all of Europe, but also it's an interesting opportunity for SMEs, for startups, for newcomers in the defense world who until now had nothing to do with defense to enter this important market. Now, beyond research and development, basically since last year, the European Commission is also supporting the ramping up of production capacity. So basically, this is funding given to defense industry to increase the production capacity of different defense-related products. We started with a test program called ASAP, which is in support of everything related to ammunition production. So it can be powder, explosive, shells, assembly, testing. We also now have a new program in support of common procurement of defense products. So this is really for the armed forces of the member state. Let's say the Spanish army procuring together with the French army, together with the Belgium, together with Portugal. So we have very, very different interesting elements, both for the defense industry, for startups, for the armed forces. So you're very, very welcome to join us at Hall 6 for more information. And now I would like to give the floor to my colleague to present to you the funding opportunities under the European Defense Fund. Thank you for coming today. Thank you, Krastio. And
Also, good afternoon from my side. My name is Paco Casalduero, and I'm working in the European Commission in the implementation of the European Defence Fund. I will continue in Spanish, that I think is easier for most of us. Mi intención es presentarles el Fondo Europeo de Defensa, en particular las oportunidades del EDF en este año 2025, pero también terminar con una visión de futuro, especialmente el plan de defensa industrial europeo y el plan ReArm Europe. El EDF nace para afrontar una serie de problemas ligados a la desinversión y a la fragmentación del mercado de defensa. Como muy bien saben, si están aquí en FEINDEF, el mercado de defensa, los únicos clientes son los gobiernos, que además son los reguladores de aspectos muy importantes del mercado, como es todo el tema de exportación o como puede ser la seguridad de la información. En realidad, en este mercado de defensa, la oferta del mercado siempre es un reflejo de la demanda del mercado. La demanda es el elemento principal. La oferta está fragmentada porque la demanda está fragmentada. Y además arrastra un problema crónico de infrainversión, lo cual hay importantes ineficiencias y para solventar eso, la cooperación es clave. Precisamente para reducir esa fragmentación y atacar esas ineficiencias surge el Fondo Europeo de Defensa, con un presupuesto de unos 8 billones de euros, 8.000 millones de euros en 7 años, en el marco financiero plurianual de 2021 a 2027. Son algo más de 7 billones del presupuesto de la Unión Europea, más la cantidad que aporta Noruega, que es un país asociado, no es un país miembro de la Unión Europea, pero es un país asociado a este programa. Un tercio de este presupuesto se dedica a investigación y 2 tercios se dedican a desarrollo. Hay que aclarar desde el principio que el Fondo Europeo de Defensa no compra nada, no cubre la fase de adquisición, solamente es investigación y desarrollo. Ya veremos al final otras iniciativas precisamente para afrontar la problemática ligada a la adquisición, al procurement. El Fondo Europeo de Defensa no es un instrumento aislado dentro del ecosistema de defensa en la Unión Europea. Está pensado precisamente para cooperar con otros instrumentos que seguramente no tengan el mismo nivel de presupuesto, pero que también son muy importantes. El Fondo Europeo de Defensa apoya proyectos cooperativos de I+D mediante subvenciones, mediante grants. El Fondo Europeo trabaja con programas de trabajo anuales, pero también hay una perspectiva multianual para dar una visión más allá del año en cuestión. En definitiva, actualmente el EDF pues vuela a una velocidad y altitud de crucero. Es un proceso que está estructurado, empieza con la preparación del programa de trabajo, con la publicación de las calls for proposals. Hay un tiempo dedicado a la preparación de ofertas por los consorcios industriales, luego hay una fase de evaluación y luego la preparación de los acuerdos para terminar con la gestión del propio proyecto. Actualmente tenemos pues, más de 170 proyectos en marcha y con los resultados, hace un par de semanas, a finales del mes de abril, se presentaron los resultados de las call de 2024.
pues en total vamos a tener a final de año, cuando se firmen estos proyectos, más de 200 proyectos y habrá invertidos pues más de 4 billones asignados, más de 4 billones de euros en estos proyectos. Para el año 25 las call están abiertas, se publicaron a finales de enero, se abrieron también hace un mes más o menos, y la fecha límite para presentar propuestas es el 16 de octubre de este año. Actualmente también, por supuesto, trabajamos ya con los gobiernos en la preparación del programa de trabajo para 2026. Lógicamente, el nivel de exigencia es más alto cada día y eso lo vamos a ver en algunas cifras. Pero antes sí me gustaría destacar dos aspectos para comprender. No podemos, lógicamente, en esta sesión explicar todo el Fondo Europeo de Defensa, pero sí hay un par de aspectos clave que son muy necesarios para comprender toda la dinámica del fondo. Uno es la elegibilidad y otro las tasas de financiación. Un aspecto clave en el fondo es la cooperación entre Estados miembros y entre entidades basadas en distintos Estados miembros. Tenemos algunos criterios de elegibilidad que aplican a las entidades en sí, y hay otros criterios que aplican a la acción, al proyecto que estas entidades presentan. Típicamente se requiere un consorcio formado por al menos 3 entidades localizadas en 3 Estados miembros distintos, o Noruega. Noruega es como un Estado miembro más de la Unión Europea, este efecto. Las actividades se tienen que realizar en territorio de la Unión Europea o Noruega. No tiene que haber ningún tipo de control por parte de terceros países. Pueden participar entidades que, estando establecidas en la Unión Europea o Noruega, están controladas por otros terceros países, pero en ese caso, bueno, pues hay una serie de procedimientos para garantizar su participación. Los resultados de estos proyectos no tienen que estar sometidos a ningún tipo de restricción o control por parte de ningún tercer país. Y también, ahora veremos, está ligado a las tasas de financiación para las acciones, los proyectos de desarrollo, pues exigen una serie de requisitos militares comunes y a veces cofinanciación en caso necesario. Pasando a las tasas de financiación. El EDF no utiliza el concepto de TRL típico para distinguir entre lo que es investigación o lo que puede ser desarrollo. Tenemos una serie de actividades: generación de conocimiento, integración de conocimiento, estudios, diseño, prototipado, pruebas, cualificación, etcétera, que nos permiten cierto solapamiento entre lo que es investigación y lo que es desarrollo, pero con una diferencia importante. Antes dije que 1/3 de la financiación se dedica a investigación y 2/3 a desarrollo. Pues bien, las acciones de investigación se financian al 100%. Nadie tiene que aportar nada más. Sin embargo, en las acciones de desarrollo hay una financiación base que se incrementa con una serie de bonus y en algunos casos se puede llegar al 100%, pero en otros casos, como el caso de prototipado, pues se queda, por ejemplo, en el 55%. Alguien tiene que contribuir con esa diferencia. Normalmente son los países interesados en esos proyectos, a veces son las propias empresas. Lo importante aquí es saber que nosotros no hacemos
I+D en defensa por hacer I+D. En este mercado, el I+D, si no está orientado a una adquisición final, pues a una capacidad final, pues sinceramente no es nada útil. Y por eso, según avanzamos en esa escala de actividades, según estamos más cercanos a lo que es la comercialización, digamos, o el despliegue de esa capacidad, pues exigimos un compromiso mayor de los países en que realmente están interesados y evidentemente la única forma de demostrar ese compromiso es mediante una contribución presupuestaria. ¿En qué ámbitos trabajamos? Bueno, pues aquí pueden ver, tenemos diferentes categorías de acción, les llamamos así, desde temas médicos y de CBRN, factores humanos, superioridad de la información, sensores, ciber, espacio, transformación digital, energía y transición medioambiental, materiales y componentes, combate aéreo, defensa antimisil, sistemas terrestres, protección de la fuerza y movilidad, dominio naval, especialmente también submarino, simulación y training. Y además de estas 15 categorías temáticas, tenemos 2 categorías que no son temáticas. Una se refiere a tecnologías disruptivas y otra se refiere específicamente a pequeñas y medianas empresas. Ya veremos qué hacemos con ellas. Otra cosa muy diferente son las calls. Antes he presentado las temáticas en las que trabajamos y otra cosa es cómo distinguimos las calls. Las calls no son temáticas. Las calls agrupan topics a los que aplican las mismas condiciones. Si a 2 topics le aplican condiciones distintas, aunque sea una mínima condición distinta, está en una call distinta. Y en la misma call puede haber un tema aéreo, un tema naval o un tema de sensores. No es nada temático. Estas son las call, ven en pantalla, las call del año 2025, las que ahora mismo están abiertas hasta el 16 de octubre. Hay un par de calls que son por invitación, de temas médicos, porque se refieren a un Framework Partnership Agreement que se preparó ya en el año 2022 con un consorcio amplísimo de más de 90 entidades y cada año pues, se saca un topic. Esas son por invitación. Hay otras que son competitivas, 9 de ellas. Hay 2 modelos de costes. Típicamente se pagan en periodos de tiempo, al cabo de 12 o 18 meses para los proyectos de 2 años o de 3 años y en 3 periodos de 14 o 16 meses para proyectos de 42 meses o 48 meses. Duraciones de los proyectos que también son propuestos por los consorcios. Nosotros no imponemos ninguna duración. Un modelo de costes son lo que llamamos costes reales. Cuando llega a esos periodos de tiempo, pues se revisan los costes y se pagan los costes incurridos. Y otra categoría específicamente para pequeños proyectos son lump sum, en los cuales pues revisamos los costes antes de firmar el convenio y luego simplemente se paga por paquetes de trabajo completos, lo cual da una garantía a esas pequeñas empresas de que van a cobrar lo que van a cobrar y no hay ninguna revisión de facturas o de temas similares después. Si vemos los topics del año 2025, pues en prácticamente todas las categorías tenemos algún topic. Este año pues no la hay, por ejemplo, en defensa antimisil, pero tenemos en tema médico, tenemos en superioridad de la información, tenemos en sensores, tenemos en ciber. Aquí ven que una está marcada como spin-in. Esto significa que pedimos que se base sobre resultados de otros programas
civiles de la Unión. Tenemos en transformación digital un challenge. Aquí elegimos, por una parte se elige a un organizador de un challenge y por otra parte se eligen a los competidores de ese challenge, y durante 3 años, cada año, pues se hacen una serie de pruebas con ellos. Otro tipo de características, algunos están marcados con una estrella, es porque ya empezamos a tener follow-on projects, proyectos que son continuación de proyectos anteriores. Tenemos algunos que están marcados como financiación en cascada, porque después de poner en marcha el proyecto, pues hay unas pequeñas subvenciones para pequeñas entidades aguas abajo de ese proyecto principal. Luego tenemos, aparte de de los topics temáticos, tenemos topics completamente abiertos en los que las entidades, los consorcios, pueden proponer aquel proyecto, aquella idea, sobre lo que quieran, por supuesto, relacionado con la defensa. Una específicamente es para pequeñas y medianas empresas y para organizaciones de investigación, y otra es simplemente para pequeñas y medianas empresas. Y además tenemos otro tipo de acciones de apoyo que vamos a describir un poco más adelante. Algunos indicadores también importantes para ver cuál ha sido la evolución del Fondo Europeo de Defensa. Ven cómo el número de propuestas recibidas ha incrementado este año, en 2024, que es el último año evaluado. Pues estamos cerca de las 300 propuestas recibidas. Se ha incrementado muchísimo el número de participaciones en las propuestas recibidas. Participaciones significa que si una empresa participa en más de una, está contada doble el número de participaciones, pero también el número de entidades únicas que participan en las calls. Y por último, también destacar el porcentaje de pymes entre las propuestas recibidas. Se ha incrementado pues, en el año 21 de un 35% a un 47% en el año 24. Y eso para nosotros es muy importante, porque aspectos clave del Fondo Europeo de Defensa es la innovación y la inclusividad. Y para eso, lógicamente, el papel de las pymes es esencial. El Fondo Europeo promueve la participación de pymes a través de un criterio de selección. Hay un criterio de selección que específicamente premia la participación de pymes en los consorcios, y también eleva la tasa de financiación cuando esta tasa de financiación es menor del 100%. Eso hace que, por ejemplo, además de la participación a la que ya me he referido, en los resultados de 2024, el 38% de todas las entidades seleccionadas en los consorcios seleccionados son pymes, y más del 25% del presupuesto finalmente asignado ha sido asignado a pymes. Las pymes no solamente participan en sus calls específicas abiertas dedicadas a pymes, sino también en los topics temáticos que normalmente están liderados por otro tipo de compañías. Y la buena noticia es que la mayoría de las pymes y la mayor parte del presupuesto asignado a pymes no es en esas calls específicamente para ellas, sino es en los grandes topics que lideran otro tipo de compañías. Hay además una serie de medidas
de apoyo en lo que llamamos el esquema de innovación, el esquema europeo de innovación en defensa, el EUDIS, que es una línea de acción dentro del EDF, pero muy particular. Hemos visto, en primer lugar, por supuesto, la participación de las pymes. Bueno, pues aquellas pymes que son elegidas en los proyectos, todas ellas tienen la oportunidad, le ofrecemos la posibilidad de un coaching, 15 días de coaching sobre temas de defensa en su lengua, si es posible. Por supuesto, en español hay esa posibilidad, sobre el tema sobre una variedad de temas, algunos específicos de defensa, licencias de exportación, seguridad de la información, acceso al mercado de defensa, y otros que son, bueno, pues más de comercialización, marketing o otro tipo de actividades. Tenemos también una iniciativa dentro de EUDIS de acceso a financiación. No está ligado específicamente a las coles del EDF, pero en el que tratamos de poner a entidades financieras y fondos financieros en relación con aquellas empresas que necesitan financiación. Hay también otra línea, es el Business Accelerator. Son 8 meses de programa, tampoco tienen que ver con las coles del EDF. Esto tiene que ver también con coaching, con visitas, con financiación, el acceso a sitios de prueba y ensayo, también con matchmaking events. Tenemos también una línea específicamente dedicada al matchmaking, con previstos tres eventos online y cuatro eventos presenciales. Y por último, también tenemos los hackathons, que ha habido uno precisamente en Madrid el fin de semana pasado. Se organizó en paralelo en 8 emplazamientos distintos en la Unión Europea. Uno fue Madrid. Y habrá también durante este año uno conjunto espacio defensa. De todo esto, pues toda la información está disponible para lo que es el EDF. Tienen los links con todos los tutoriales a su disposición. Tienen una cosa muy importante, que es la red de National Focal Points. En cada país hay 1 o 2 personas públicas con nombre y apellidos públicos que los encuentran en la red, que lo pueden utilizar como una ventanilla de entrada, y son los que estarán encantados de darle toda la información y de explicarle en detalle lo que quieran sobre el EDF. Tenemos también, por supuesto, esta información específica del EUDIS, del esquema de innovación, y por supuesto hay un correo corporativo al que le pueden remitir todas las preguntas que consideren oportuno. Y todo esto es el EDF, pero el EDF, como les decía antes, es solo I+D. Hay una lógica de intervención de la Comisión Europea más allá del EDF. El EDF es esa parte de investigación y desarrollo, por supuesto basado en las capacidades identificadas por los Estados miembros, pero más allá está el apoyo a la producción y a la industrialización. Para esto se hizo un programa piloto que se llama ASAP, Acting in Support of Ammunition Production, el año pasado. Y otro programa piloto, EDIRPA, dedicado
a incentivar la adquisición conjunta por los Estados miembros. Todo esto, estos programas pilotos ahora van a tener una continuación, se van a escalar y van a tener una continuación en lo que llamamos el Programa Europeo de Industria de Defensa, el EDIP, que actualmente está su reglamento en base de negociación por los y que está previsto que esté terminado para antes de verano o este verano. Este programa tiene 4 pilares. Uno de ellos es precisamente la extensión, el apoyo financiero a la base industrial, la extensión de DIRPA y de ASAP. Un segundo pilar es, por supuesto, el apoyo a la industria ucraniana. Un tercero es el Programa Europeo de Armamento para apoyo al ciclo de vida dentro de un acuerdo marco. Esto tiene que ver con la dificultad de los Estados miembros de, por ejemplo, organizar oficinas de programa para tener una gestión conjunta no solo de la adquisición, sino de todo el ciclo de vida. Y por último, el cuarto pilar es la seguridad de suministro. Y también, muy de actualidad, es el plan ReArm Europe, que tiene una serie de componentes. Primero, la cláusula de escape para los países cláusula de escape del plan del Pacto de Crecimiento y Estabilidad, con la posibilidad de que los países dediquen durante 4 años hasta un 1,5% de su PIB que lo excluyan de ese pacto, con lo cual, en el mejor de los casos, bueno, pues serían se espera unos 650 billones de euros de gasto. Segundo lugar, la Security Action for Europe, SAFE. Aquí, en el primer caso eran fondos puramente nacionales. En el segundo caso se trata de créditos apoyados por el presupuesto de la Unión, créditos por valor de 150 billones de euros, créditos a 45 años con una carencia de 10 años, para apoyar la adquisición conjunta de sistemas en unas áreas específicas que están definidas. Y por último también, dentro de este plan ReArm Europe, está la movilización y la atracción del capital privado a las inversiones de defensa, y todo lo que haya que hacer por parte del Banco Europeo de Inversiones para facilitar esa atracción del capital privado al sector de defensa. Y yo creo que con esto es todo lo que tenía previsto contarles, y por supuesto, si tienen alguna pregunta, encantado de poder responderles. Así que no sean tímidos. Pues si no hay preguntas, muchas gracias por asistir a esta presentación. Y les recuerdo lo que ha dicho mi colega Crastio. Hay un stand de la Comisión Europea en el que les podremos dar respuesta a cualquier inquietud que tengan al respecto. Muchas gracias.